México no siempre fue un país libre y soberano. En un largo tiempo de la historia fue una pequeña nación que enfrentó conflictos internos y externos provocados por su vulnerabilidad o poca o nula experiencia de los líderes que gobernaban. Por lo que en este video vamos a analizar paso por paso el proceso que tuvo que pasar México antes de convertirse en una república federal. La Guerra de Independencia de la Nueva España fue resultado de problemas internos y externos, como tensiones sociales y la expansión de ideas liberales. Miguel Hidalgo y José María Morelos lideraron el movimiento con la abolición de la esclavitud y la creación de leyes basadas en ideas liberales. Tras años de lucha, Agustín de Iturbide declaró la independencia en 1821, instaurando el Imperio Mexicano. Sin embargo, su monarquía fracasó y en 1824 se estableció la República Federal con Guadalupe Victoria como primer presidente. La inestabilidad política continuó enfrentando a monárquicos y republicanos. El proyecto conservador en México defendía un sistema de gobierno centralista, apoyado por el clero, militares y terratenientes para mantener sus privilegios. Tras varios conflictos internos, se instauró la Primera República Central en 1836, con la Constitución de las 7 leyes que concentraba el poder en un gobierno central. México también enfrentó conflictos externos, como la Guerra de los Pasteles contra Francia en 1838 y la invasión estadounidense en 1846, que terminó en la pérdida de Texas y otros territorios. En 1853, Santa Anna vendió la Mesilla a Estados Unidos y su gobierno centralista se transformó en una dictadura. El Proyecto Liberal México, que fue liderado por figuras como Benito Juárez y José María Luis Mora, se centró en la creación de las instituciones políticas y económicas que favorecían el crecimiento y el orden social, principalmente a través del federalismo y las reformas liberales. En el año 1833, Mora y Valentín Gómez Farías fueron los que impulsaron las reformas que buscaban limitar el poder de la Iglesia y también promover el capitalismo. El triunfo definitivo del liberalismo llegó en 1855 tras la Revolución de Ayutla, con la instauración de un gobierno reformista que culminó con la Constitución de 1857. El siglo XIX fue un periodo en el que México enfrentó múltiples intervenciones extranjeras, resultando en la pérdida de gran parte de su territorio. La historia de las intervenciones extranjeras en México puede entenderse dentro del contexto del crecimiento del capitalismo global, en el que naciones como Estados Unidos buscaron el expansionismo de su poder mediante la adquisición de territorios. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, el capitalismo comenzó su expansión mundial, generando un desequilibrio económico entre las naciones industrializadas y las proveedoras de materias primas. México, en pleno proceso de desarrollo, tras su independencia y sus conflictos internos, estaba en una posición vulnerable. Por el contrario, Estados Unidos se encontraba en plena expansión territorial, adquiriendo tierras a través de compras o conflictos bélicos con otras naciones. La separación de Texas fue uno de los primeros ejemplos de esta expansión, aunque el ingreso de colonos estadounidenses fue autorizado por la corona española para poblar Texas. Después de la independencia de México, estos colonos buscaron separarse. Las leyes mexicanas para controlar la migración fueron mal recibidas por los tejanos, quienes se rebelaron. En 1836, Texas declaró su independencia, aunque México no la. La anexión de Texas por parte de Estados Unidos en 1845 escaló en un conflicto mayor. Estados Unidos exigió la anexión de más territorios mexicanos, como Coahuila, Nuevo México y California. La negativa de México a estas demandas provocó la invasión estadounidense, una guerra desventajosa para México debido a su debilidad situación económica y militar. En 1847, las tropas estadounidenses tomaron el Palacio Nacional y en 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el que México perdió más de la mitad de su territorio.
El siglo XIX en México fue un periodo marcado por la intervención extranjera y los conflictos internos entre conservadores y liberales. Uno de los episodios más significativos fue la intervención francesa, que llevó el establecimiento de un efímero segundo imperio mexicano bajo el mandato de Maximiliano de Habsburgo. Para 1861, México enfrentaba una profunda crisis económica y política. Los liberales, liderados por Benito Juárez, lograron el poder tras años de conflicto con los conservadores. Juárez, en un intento de reorganizar la economía, decidió suspender el pago de la deuda externa, lo que provocó la intervención de tres potencias europeas, Francia, España e Inglaterra. Mientras España e Inglaterra se retiraron tras negociaciones, Francia continuó con sus planes de intervención, apoyada por los conservadores mexicanos. Napoleón III, buscando expandir las influencias francesas y bloquear el crecimiento de Estados Unidos, vio en México la oportunidad de instaurar un gobierno monárquico alineado con sus intereses. A pesar de la victoria inicial de México en la batalla de Puebla en 1862, el ejército francés continuó avanzando y eventualmente tomó la capital, obligando a Juárez a abandonar la presidencia. Con la victoria francesa, los conservadores mexicanos y Napoleón III impulsaron la instauración de una monarquía en México, ofreciendo el trono a Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano llegó a México en 1864, junto a su esposa Carlota, pero su imperio se vio debilitado por la falta de apoyo popular y el retiro gradual del apoyo militar francés, con las fuerzas republicanas recuperando terreno. Maximiliano fue capturado y fusilado en 1867, poniendo fin al Segundo Imperio Mexicano. Después del fin del Segundo Imperio Mexicano, empezó un periodo de la historia conocido como la República Restaurada o República Triunfante, siendo marcada por el gobierno de Benito Juárez, tomando decisiones para restaurar el orden en el país. Esta etapa será recordada como la derrota del bando conservador en México, lo que facilitó el camino para los liberales para tomar el control del país con un gobierno republicano. México enfrentó conflictos internos y externos antes de convertirse en una república federal, pasando de una monarquía fallida a la lucha entre conservadores y liberales, hasta finalmente consolidarse como una nación independiente con un gobierno republicano y liberal.